Formarán mesa para destrabar proyecto que permite monitoreo telemático por violencia intrafamiliar. Realizan seminarios sobre estatuto laboral de los asistentes de la educación pública. Al Senado, proyecto que crea Ministerio de Pueblos Indígenas. Congreso despacha enmiendas a marco normativo que rige las aguas. Vuelve al Senado Defensoría de los Derechos de la Niñez. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en materia noticiosa en la Cámara de Diputados en las últimas horas, y también en esta oportunidad vamos a dar una mirada aparte de las noticias más importantes de este mes de octubre que ya concluye. Vamos a iniciar contándoles que se decidió formar una mesa para destrabar el proyecto que permite el monitoreo telemático por violencia intrafamiliar. Los diputados de la Comisión de Familia justamente esperan desde mayo, cuando se aprobó en general esta iniciativa, una respuesta del Ejecutivo en la materia como forma de afrontar el alto número de femicidios y los hechos de violencia contra las mujeres. Habría ahora novedades al respecto. Revisamos todos los detalles a continuación. Tras un álgido debate con el gobierno, la Comisión de Familia logró concitar una vía para concordar un texto que le dé viabilidad técnica al proyecto que busca incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y faculta a los tribunales, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático a través de brazaletes electrónicos o aplicaciones digitales. La sesión tuvo un comienzo poco auspicioso tras la intervención del representante de la cartera de Justicia, Ignacio Castillo, quien, sin entregar un patrocinio al proyecto o alternativas de solución, repitió algunos de los reparos del ministro Jaime Campos, en particular lo relativo a la eventual inconstitucionalidad de la propuesta, por estimar que incurre en gasto fiscal y en atribuciones exclusivas del Ejecutivo. El hecho provocó una fuerte reacción entre los legisladores de todos los sectores que esperaban una respuesta más decisiva, situación de la que también se hizo parte la autora del proyecto, senadora Adriana Muñoz. Hemos buscado la posibilidad de iniciar el debate en particular. Hay varias indicaciones presentadas por diputadas y por diputados. Sin embargo, el informe del gobierno a través del Ministerio de Justicia, siempre bien lapidario con el proyecto, muestran más barreras, más dificultades que poder despejar el camino desde el punto de vista de los conceptos, desde el punto de vista de las facultades, las atribuciones, los organismos a hacerse cargo. Y bueno, hemos tenido un debate bien intenso sobre aquello. La legisladora negó que haya visos de inconstitucionalidad, por cuanto existiría un importante stock de brazaletes no utilizados en el ámbito penal, en tanto que, respecto de la entidad encargada de controlar el sistema, recordó que será el juez competente el encargado de dirimirlo. En una segunda intervención, Castillo resaltó la disposición del Ministerio para conversar, lo que motivó un acuerdo de la comisión que, a juicio del diputado Ramón Farías, considera líneas claras sobre la votación de la propuesta. Lo que vamos a hacer ahora es una mesa de trabajo de una semana con el Ministerio de Justicia, a fin de poder ponernos de acuerdo en aquellos puntos que pueden ser los complejos para ello. Vamos a invitar también al Ministerio de la Mujer, porque evidentemente que tiene que estar también presente en este proyecto, y el día 8, que es cuando volvemos nuevamente a tener nuestra sesión de la Comisión de Familia, ya vamos a empezar a votar en particular este proyecto con los acuerdos que hayamos logrado, y si no hemos logrado acuerdo, vamos a seguir adelante ya con las indicaciones que tenemos. El proyecto en debate se encuentra en segundo trámite legislativo y cuenta ya con la aprobación en general de la Comisión de Familia el 31 de mayo de este año. Y les contamos también que se realizó un seminario sobre el estatuto laboral de los asistentes de la educación pública. El encuentro contó con la presencia del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, diputado Rodrigo González, la subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, y el presidente del Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación, Miguel Ángel Araneda, además de diversas agrupaciones de profesionales de todo el país. ¿Qué se abordó? Lo vemos en la nota.
Informar y debatir sobre el estatuto laboral de los asistentes de la educación pública fue el propósito del seminario impulsado por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, que se realizó en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso. En la ocasión, el parlamentario resaltó la importancia del cambio que provoca este nuevo marco laboral, el cual se enmarca en la tramitación del proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Que ellos tengan un estatuto es fundamental, es una actividad totalmente desregulada. Cada alcalde hace lo que quiere hoy día y contrata en condiciones absolutamente desiguales. Por eso que respetar las condiciones en las cuales ellos tienen logrado conquistas, como en el caso de las corporaciones, el lograr un sueldo base, tener un sistema de bienio, resolver la propuesta de los bonos que ellos han adquirido y que tienen que mantenerse, además de asegurar la estabilidad que se va a lograr a través de su traspaso a ser funcionarios públicos, son objetivos fundamentales que tienen que dejarse especificados en la ley. Desde el Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación, su presidente Miguel Ángel Araneda insistió en que el proyecto debe garantizar un sueldo base digno, un reconocimiento a los años de servicio y una asignación del derecho de zona. Hemos estado pidiendo de que estos beneficios básicos, como le decía, como el sueldo base, como el derecho a zona, el derecho a reconocimiento de los años de servicio, bienio y el reconocimiento al grado académico, son cuestiones que deben estar implícitas dentro de este estatuto. Obviamente, y la regulación que necesitamos que se haga de Arica a Punta Arenas, porque aquí tenemos 345 municipios y 345 realidades distintas, algunas muy buenas que son las menos y otras muy malas que son las más. Tras el debate, que reunió a diversas agrupaciones de profesionales del país, la subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, reiteró que el proyecto de ley en discusión creará un marco explícito que sea conocido por los docentes, que responda a las demandas históricas y que forme parte de lo que es hoy la Ley de Nueva Educación Pública. Y revisamos ahora parte de las noticias más destacadas de este mes de octubre. Les contamos que al Senado se despachó el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. La Cámara de Diputados aprobó en general y en particular esta iniciativa que crea este Ministerio de Pueblos Indígenas y que va a asesorar a la o el presidente de la República en materias relacionadas con dicho sector de la población. El Ministerio de los Pueblos Indígenas será la entidad encargada de colaborar con la o el presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social y cultural, y procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria contra los pueblos, comunidades y personas indígenas. Se trata de una nueva institucionalidad que también integrará el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, iniciativa legal que es analizada en el Senado. Estas iniciativas responden a los compromisos internacionales adoptados por Chile con la ONU y con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos tribales e indígenas y a la diversidad existente en el país. El diputado socialista Raúl Saldívar valoró este proyecto de ley, porque viene a demostrar la interculturalidad existente en Chile y contribuirá a respetar y preservar el patrimonio de las culturas originarias. Entonces, que hoy día tengamos un ministerio, una secretaría de Estado orientada fundamentalmente a la preservación, a la conservación, al desarrollo de estos pueblos y naturalmente a la conservación, como decía, de sus propias estructuras gubernamentales, sus propias autoridades, su jerarquía, y la relación con el Estado de Chile por la vía de un mecanismo definido en la ley, viene a ser un avance muy importante. Así que yo celebro que esto ocurra y naturalmente creo que va a representar una forma distinta de relacionarnos, y de mantener un vínculo con nuestros pueblos indígenas que son parte de nuestra diversidad, de nuestra riqueza cultural. Por su parte, el legislador de la UDI, David Sandoval, también destacó la propuesta legal por el reconocimiento que se hace a las comunidades indígenas existentes. Nosotros entendemos que estamos dando un paso importante en el reconocimiento de las comunidades indígenas de nuestro país, estamos generando una institucionalidad, esperamos sinceramente que esta institucionalidad sirva al propósito de entender que en nuestra sociedad
no sobra nadie, que aquí somos todos parte de ella, tenemos una diversidad en materia cultural y las comunidades indígenas, desde las comunidades del extremo norte hasta el extremo austral, obviamente que tienen una rica bagaje de historia, muchas historias incluso anteriores a la propia creación de la nacionalidad chilena, y por lo tanto debemos reconocerlo, debemos generar todos los espacios y todas las oportunidades para que se desarrollen armónicamente con toda nuestra sociedad. La propuesta establece el deber del organismo de colaborar y prestar asesoría técnica a los demás organismos de la Administración del Estado en la implementación y ejecución de los procesos de consulta previa indígena, los cuales serán financiados con cargo a los presupuestos vigentes de los servicios que correspondan. El proyecto también crea el Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas, que colaborará con el ministro en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo de los pueblos indígenas y sus miembros, además de resolver con carácter vinculante las solicitudes de procedencia de consulta previa indígena. El comité será presidido por el ministro de Pueblos Indígenas. La iniciativa será analizada ahora por el Senado en segundo trámite constitucional. Y el Congreso despachó las enmiendas al marco normativo que rige las aguas. El texto, remitido al Ejecutivo para su promulgación, fortalece las herramientas de la Dirección General de Aguas para contar con la información necesaria respecto de la cantidad de agua que se utiliza y en qué se emplea, y generar así políticas eficaces para una adecuada administración de los recursos hídricos y fomentar una efectiva operación y gestión de los derechos de aprovechamiento de agua. La Sala ratificó las enmiendas del Senado a la iniciativa que perfecciona la legislación vigente en torno al uso del agua, que entre múltiples puntos contempla mecanismos eficaces de recopilación de información para una mejor administración y gestión de los recursos hídricos, aumenta las facultades de fiscalización de la Dirección General de Aguas, por ejemplo, ante la negativa de particulares de permitir el ingreso a los predios y a la verificación de los dispositivos de captación, generando mecanismos rápidos y expeditos para el ingreso con el auxilio de la fuerza pública. Además, como detalla la diputada Cristina Girardi, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, aumenta el monto de las sanciones. Hoy día las máximas son 2.000 UTM, pero se pueden, en caso de reiteración, ir duplicando, se establecen también agravantes, y en el caso de la usurpación de agua puede llegar hasta 5.000 UTM. Yo creo que sin una modificación real de la gestión general de las aguas, ¿no?, este proyecto no va a lograr la equidad que se requiere en materia de aguas en Chile, ¿no?, porque claramente hay una situación de acaparamiento de los derechos de agua, ¿no? O sea, los derechos de agua hoy día están fundamentalmente en manos de las grandes empresas, las hidroeléctricas, los grandes agricultores, ¿ya?, y no está en manos de los pequeños. Los pequeños, las personas propiamente tal, las personas naturales, tienen muy poquitos derechos de agua, ¿no? Y frente a situaciones de sequía, por ejemplo, los que siguen teniendo agua son los poderosos, ¿ya? Y la gente, la comunidad, se queda sin agua y tienen que ser provistos con camiones aljibe. La norma precisa también cuál es el tribunal competente para conocer las reclamaciones, tratándose de resoluciones de término dictadas por el director general de Aguas. Será la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que las de los directores regionales serán reclamables ante la Corte de Apelaciones con asiento en el lugar en que se dictó la resolución. Junto con ello, otorga a los fiscalizadores de la DGA la calidad de ministros de fe, teniendo sus declaraciones valor probatorio, e incorpora un nuevo artículo en el Código Penal que establece sanciones, presidio menor, multa y la cancelación de la inscripción en caso de duplicarse dolosamente esta en el conservador de bienes raíces. Y seguimos revisando parte de las informaciones más destacadas de este mes de octubre. Les contamos ahora que vuelve finalmente al Senado el proyecto sobre Defensoría de los Derechos de la Niñez. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones esta iniciativa que establece la Defensoría de los Derechos de la Niñez, un organismo autónomo y que velará por la protección de los menores. En su paso por la Cámara, la Defensoría de los Derechos de la Niñez recibió varios cambios, los que deben ser ahora ratificados por el Senado. Entre ellos, los diputados incorporaron como deber del organismo autónomo que se crea el de supervigilar no solo a organismos públicos, sino también a los privados que tengan a su cuidado a menores de edad. Para ello, el defensor tendrá facultades de fiscalización de los recintos. El diputado Sergio Espejo valoró el avance del proyecto, pero recordó que aún hay tareas pendientes en materia de institucionalidad de protección a los menores. El defensor debe ser parte de un sistema integral de protección de los derechos de la infancia. Es decir,
tiene sentido en la medida en que también está vigente una ley de derechos de la niñez, un organismo rector, que en este caso va a ser la Subsecretaría de la Infancia, y también organismos especializados en la representación judicial de los niños infractores de ley o de los niños vulnerados. En ese marco, el defensor cobra toda su fuerza, pero mientras se están creando estas instituciones y avanzando en el proceso legislativo, el defensor podrá jugar un rol también muy importante para decir si este debate va bien encaminado, para proponer correcciones a la discusión legislativa y para asegurarse que lo que finalmente tengamos como sistema integral de protección de la niñez responda a las exigencias internacionales que Chile ha suscrito. Por su parte, la diputada RN, Marcela Sabat, indicó que esta iniciativa no es suficiente, puesto que no cuenta con todas las facultades que permitirían al defensor ejercer una efectiva fiscalización en el sistema público y privado. Pero creemos que esta Defensoría en particular tiene poca musculatura y en ese sentido falta capacidad tanto presupuestaria como financiera para poder abarcar reclamos y finalmente la protección de niños a nivel nacional. Es además un proyecto que viene aparejado con una situación centralista que deja muy por debajo lo que pueda finalmente abarcar en las regiones. Deja fuera a los niños de las regiones. Entonces, ahí estamos preocupados. Creemos que finalmente este puede ser una esperanza para que terminen los maltratos en muchos lugares, pero no va a poder abarcar y garantizar finalmente que la promoción y la protección de estos niños y niñas y adolescentes pueda ser a nivel nacional. La Defensoría de la Niñez será un organismo independiente a cargo de hacer efectiva la protección, promoción y vigilancia de los derechos de los niños, cumpliendo de este modo con la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace 27 años. Dentro de las facultades y atribuciones incorporadas en la Cámara está la de intermediar o servir de facilitador entre los niños y los órganos de la Administración del Estado o aquellas personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños, cuando haya tomado conocimiento, de oficio o a petición de parte, de actos u omisiones que pudieran vulnerar sus derechos. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que siempre el detalle de todas estas noticias los puede revisar a través de nuestra multiplataforma accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Los invitamos a que sigan en sintonía de Cámara de Diputados Televisión. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega noticiosa. Hasta pronto.